Buenas. Yo voy a... No, Lorenzo, tú aquí. ¿Yo aquí? Vale. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, perdón, que es que no habíamos oído que habían puesto la entrada y entonces estábamos ahí esperando tranquilamente. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si alguien repite de ayer, espero que sí, y espero que todos sigan con nosotros toda la tarde, que no puede empezar mejor, con Lorenzo Silva, con Santiago Roncayolo. Ahora veníamos comentando, nos estaba contando, recordaba Lorenzo, un paseo por Helsinki que se hicieron ambos a 24 grados bajo cero, ¿no? Algo así. Sí, y había una llanura enorme, blanca, plana. Y yo le digo, mira qué raro, Lorenzo, aquí no hay edificios. De repente estamos en una ciudad y de repente aquí hay edificios. Y Lorenzo me dice, no, es que eso es el mar. Y esa cosa blanca y plana era un mar congelado del que salían, brotaban, ¿te acuerdas? Chimeneas de barcos de abajo del hielo. Y por ahí habían, esto me lo explicaste tú de hecho, por ahí habían cruzado los nazis para invadir algún lugar caminando, habían cruzado el mar caminando. Sí, sí, claro. Y cuando alguien, el Báltico, sí. ¿Cómo vas a olvidar a un señor que te ha contado eso en un lugar así? El Golfo de Finlandia lo pasaron, sí, sí. Bueno, como ven, los escritores practican el noble arte de la amistad, que es una forma de amor importante. Y aquí los dos hoy nos acompañan, pues mira, hemos puesto las novelas al revés. Veo que esta es la de Lorenzo y aquella es la de Santiago, pero ya lo han visto. Y los nombres al revés. Sí, nos hemos puesto al revés. Yo soy Lorenzo. En esto tiene fácil solución, esto es fácil de arreglar, pero... Yo creo que el público se ha dado cuenta. Tu nombre es muy largo, entonces tengo que ahora sacar... Este es el libro de Montserrat Iglesias. No pasa nada. Que por cierto, bueno, yo no soy novelista, ¿eh? Ha salido por ahí una novela de una que se llama pues, Montserrat Iglesias, pero tiene todo el derecho del mundo, claro. Pero no soy yo. Hay gente que dice, me he comprado tu novela. Y digo, pues no has hecho bien. Bueno, Lorenzo, que te contaba lo de los nazis, porque Lorenzo es un sabio de la historia, ¿no? Lo sé, lo sé. No, por favor. Y es verdad que no generemos falsas expectativas. Por empezar, no, anda que no, porque no es la primera, en castellano realmente está la historia, iba a decir la historia viva, que no es verdad, es la historia de un momento crucial del Reino de España, como tal, de lo que era ya imperio, pero no es la única vez que tú has tratado acontecimientos históricos. Pero ¿qué tal este libro? ¿Cómo ha sido? ¿Qué te está? Porque yo cuando lo leí en su momento le llamé y le dije, Lorenzo, yo pondría este libro obligatorio en la escuela secundaria muchas veces. Pues mira, este libro de entrada tenía una enorme dificultad para mí. Yo no soy historiador. Yo el único diploma que tengo de algo es de licenciado en Derecho. Es lo único que puedo hacer sin que me llamen al orden, ¿no? y me avergüencen, ¿no? Pero la historia me ha interesado siempre y sobre todo siempre me han llamado los pliegues ocultos de determinados acontecimientos históricos, donde hay muy buenas historias y muy buenos personajes, ¿no? Digamos que la parte visible, en la parte del escaparate, ¿no? En la parte a la que alumbran los focos, al final todo se acaba volviendo un poco consabido, porque ya nos lo cuentan, Además hay mucho de propaganda, ¿no? En los personajes visibles, por ejemplo, en esta historia el gran personaje visible es Carlos V, ¿no? En torno a Carlos V hay mucha propaganda y tenemos un personaje que ya está muy alumbrado, ¿no? A mí lo que me interesa en esta historia son esos personajes de quienes mucha gente no había oído nunca hablar, ¿no? Desde el almirante de Castilla, que es un personaje mucho menos conocido y mucho más interesante en esta historia que Carlos V, a, no sé, pues el obispo Acuña, que es un personaje muy interesante también y que, hombre, Zamora lo conoce, pero fuera de Zamora ya es difícil que nadie sepa de él, ¿no? Entonces, digamos que esto siempre me ha atraído y siempre me ha acercado, pero yo lo había hecho con historias cercanas, y con historias cercanas tienes una gran ventaja, que tienes una enorme documentación, en ocasiones incluso gráfica, tienes testimonios muy variados de las distintas partes. Hay un poco mi deformación como abogado me hace tener siempre presente que toda historia tiene varias versiones y cualquier noción de lo que ha sucedido realmente que merezca la pena surge de contrastarlas y escucharlas todas, ¿no? Entonces digamos que en los acontecimientos contemporáneos tienes muchas voces, puedes hacer eso que dice Kafka en un pasaje, no sé si es de sus diarios, ¿no? Que dice en alemán, Erst im Chor, solo en el coro está la verdad. Es decir, si escuchas solo a uno,
te quedas con un jirón que incluso puede ser mentira, ¿no? Aisladamente. Bueno, en los acontecimientos históricos, y por ejemplo, algunos que yo me he acercado, desde la Guerra Civil hasta la Guerra de África, ¿no? Hay tantas voces tan contrapuestas que tienes ese coro. Pero claro, en el siglo XVI, que es de lo que estamos hablando, y algunos además vivos, es decir, en algunos acontecimientos yo he podido hablar con personas que los vivieron. Claro. Y claro, ese material no lo tienes en el siglo XVI. En el siglo XVI solo vives de documentos y además muchos de los documentos se han construido de forma muy unilateral. La historia de las comunidades, si uno analiza en lo que tiene que ver con la crónica, las crónicas más o menos coetáneas, lo que deriva de partidarios del emperador, que fue el que ganó, y de partidarios los perdedores, pues se encuentra con que la cosa está muy desequilibrada, ¿no? Entonces, bueno, ahí el trabajo que se te plantea es cómo hago para, con ese material que es más precario, que es menos plural y que tiene menos matices que el que tienes para épocas más recientes, tratar de buscar unos personajes que tengan la misma viveza, ¿no? Que pueden tener personajes más cercanos y sobre todo, otra cosa más peliaguda, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para comprender a estos personajes que para empezar, aunque hablan mi lengua en el siglo XVI, para entenderlos de una manera análoga a como puedo entender a un personaje que era coetáneo de mi abuelo, ¿no? Con quien yo he convivido y a quien más o menos puedo entender mejor? Y por eso el libro es muy peculiar, incluso como novela histórica. Y yo, respondiendo a tu pregunta y no enrollándome más, pensaba, este libro está dedicado a mi madre, y yo le decía a mi madre, mira, te dedico el libro, primero porque la parte castellana me viene por ti y porque tengo la ligera sensación de que este libro, aparte de ti, lo va a leer muy poca gente más, es decir, lo va a leer mi madre y nadie más, ¿no? Por el planteamiento. Es un planteamiento que se aleja bastante de la novela histórica más canónica, ¿no? De lo que mezcla ensayo, viaje, crónica, pasajes novelados. Hay muy poca ficción, por no decir que prácticamente no hay ficción, hay alguna conjetura, pero no hay ficción, y yo sinceramente esperaba que este libro fuera rigurosamente minoritario. Y la respuesta que ha tenido a mí me ha dejado asombrado, en primer lugar, asombrado y agradecido, ¿no? No voy a decir lo de Lina Morgan, pero casi lo podría decir. Pero bueno, también se aleja de la novela negra en la que tú te has hecho un nombre tan importante, ¿no? Pero estoy segura de que cuando el lector se acerca, enseguida sabe ya y espera encontrar algo diferente, donde es un libro que tienes la sensación de que te enriquece desde el primer momento, que es algo que... Hay una reflexión que, aunque es personal, pues las reflexiones son personales, no se pueden colectivizar, es igual que la identidad. Yo también creo que la identidad, que es uno de los conceptos que están en el fondo de esta historia, ¿no? La identidad castellana, también es una dimensión personal, aunque nos la colectivicen una y otra vez, ¿no? Pero bueno, hay una serie de reflexiones y un viaje a cuestiones que son relevantes, es decir, quién somos, en qué medida lo que hemos sido, lo que han sido otros, porque nosotros no estábamos, pero lo que han sido otros de quienes descendemos, cuyo legado hemos recibido a través de los genes y a través de la herencia cultural, en qué medida, o a través de la cadena de ancestros, ¿no? Pues yo, de mis ancestros del siglo XVI, que dicho sea de paso, son un montón, son un montonazo, o sea, vamos, ahí para llenar un local grande con mis ancestros del siglo XVI, como los de cualquiera de los que estamos aquí. No he tenido contacto directo, pero sí he tenido una cadena de ancestros que me han ido pasando algo que al final me ha acabado llegando, ¿no? Incluso aunque no lo sepa, incluso aunque no lo quiera aceptar, incluso aunque me rebele contra ello, eso está en mí, no solo en mis genes, sino está también en mi herencia cultural, ¿no? Pues eso es algo que al final a todos nos concierne, a todos nos interpela, ¿no? Y la apuesta de este libro es convertir eso en una aventura personal, y en una aventura personal que además trate de sacar a la identidad de ese lugar donde está, en el que en el límite se convierte en eso que llamaba Amin Maalouf identidades asesinas, es decir, legitima el homicidio, y antes de ese límite pues tiene otras muchas manifestaciones que acaban siendo coactivas, preceptivas y hostiles para otros, ¿no? Este libro está construido desde la reivindicación o la reconciliación incluso con la propia identidad como herramienta constructiva del propio individuo, y si a partir de ahí esa identidad del individuo le puede conducir a ofrecer algo valioso a los demás, pues bienvenida sea, ¿no? Pero en cierto modo está
planteado el viaje a contrapelo de esas identidades que acaban siendo herramientas para lesionar y autolesionarse, ¿no? Yo el otro día lo comentaba con un ejemplo muy gráfico, pero que es un poco extremo, pero que es gráfico, ¿no? La persona que decidió entrar en ETA y acabó con la vida de 10, 15, 20, 30 personas, hay alguna persona que ha llegado a acabar con la vida de 30 personas, en reivindicación de la identidad vasca vinculada a la construcción político, histórica, mitológica de Euskal Herria, pues esa identidad ha sido una herramienta que al blandirla ha llevado a esa persona a lesionar, hasta acabar incluso con la vida de un montón de personas, pero también la ha llevado a autolesionarse y a lesionar a los suyos, porque muchos de esos que dieron ese paso pudieron acabar descuartizados con un artefacto explosivo, más de uno, acabaron abatidos a tiros en un enfrentamiento con la policía o con la Guardia Civil o con la policía francesa, y eso al final condujo a la autolesión, o los que han sorteado esa suerte, pues, valga la redundancia, pueden estar o bien en prisión durante muchos años o bien viviendo a muchos miles de kilómetros del lugar donde nacieron, condenados a un exilio prácticamente perpetuo porque tienen causas tan abultadas en España que no pueden volver, ¿no? Y eso además ha conducido a la autolesión de ellos y a la lesión de sus familias. Es decir, esas madres que han tenido que viajar durante 25 años a Herrera de la Mancha para ver a su hijo una hora cada 17, 18 días, ¿no? O cada mes. Pues al final esa identidad ha conducido no solo a dañar a las víctimas del terrorismo, también ha dañado a los propios terroristas y ha dañado a quienes pertenecían a su entorno, ¿no? Curiosamente, y esa sería una idea interesante para considerar, hay personas que fomentan, construyen, promueven esa identidad y luego son hábiles para escapar del círculo de los daños, ¿no? También en esta historia de la revuelta de los comuneros hay algún personaje así, ¿no? Que agita mucho la revolución, pero cuando llega el momento que el emperador está cortando cabezas, se quitan de en medio, ¿no? Para no pagar el precio. Has mencionado el daño y entra muy el daño, habíamos llamado esta charla, y Santiago también sabe de daño a la hora de contarnos una historia. Y en tu caso, Santiago, tú que también has hecho varias novelas que tienen este aspecto de… No son una crónica histórica, pero sí que reflejan, ¿no? Un momento histórico de Latinoamérica, en tu caso. Pero en esta novela la historia también está. Lo que pasa es que está una historia oculta, silenciada, escondida, ¿no? Que tú vas como… no solo como arqueólogo, sino que tienes que ir como curando para que salga, ¿no? Bueno, es una historia como de muchos sitios, ¿no? Tiene que ver con el fenómeno de los abusos sexuales en la iglesia, que ocurrió en muchísimos países, o sea, en México, en España, en Perú, y obviamente… Lo que pasa es que el caso peruano estuvo muy cerca de mi vida. Conocí a mucha gente que estaba de un modo u otro involucrada en una congregación donde luego explotaron los escándalos, o periodistas que los habían investigado. Y más que la historia, me interesaban justamente los silencios. Cómo todo esto había ocurrido muy cerca de mi vida durante muchos años y a mucha gente, y nadie había hablado de eso durante mucho tiempo. Cómo todo el mundo había hecho un pacto de silencio que nadie había convocado. Y hay detrás una parte histórica que de hecho es global, y tiene que ver con el momento en que es el Concilio Vaticano II y hay una parte de la Iglesia que se va muy a la izquierda para el gusto de la otra parte que se va muy a la derecha. Y es un momento muy parecido al de ahora, de polarización, de gente que está de un lado o del otro, pero que no es capaz de encontrar una unión o un proyecto común. Y entonces aparecen estos grupos ultraconservadores, como el grupo de la novela, que además tiene mucha influencia española, usa muchas citas y mucho de la filosofía de Primo de Rivera y de la idea de la falange, porque lo que ofrece a sus chicos es luchar por un mundo mejor, amenazado por el comunismo, amenazado por toda esta debacle moral.
y luchar con un sistema, su retórica es muy militar, es religiosa y a la vez militar. Entonces yo me centro mucho en la historia personal en realidad, en cómo los personajes llegan a esto, pero en el fondo está detrás toda esta historia y lo que me interesa es mucho cómo la gran historia afecta a los personajes de la pequeña historia, ¿no? Como todos somos afectados, dañados o bendecidos por cosas que ocurrieron en el mundo fuera de nuestro control y que nos empujan a unas decisiones o a otras, ¿no? Y este es un chico buscando cuáles fueron esas decisiones de su padre, buscando cuál es la historia de su padre. Pero lo que hay detrás tiene que ver con cosas que ocurrieron en todo el mundo. Bueno, es esa pequeña historia, ¿no?, que va construyéndose a la vez, a la par y determinada por lo que decía antes Lorenzo, los grandes trazos los conocemos supuestamente, ¿no? El nombre de la batalla, el nombre del emperador, pero después es la vida, que lo que consigue la memoria son las vidas de cada uno, ¿no? ¿Es la memoria, para vosotros, esa memoria está siempre presente en la escritura como a donde queréis llegar de alguna manera, que no se pierda, que quede ahí, que quede constancia? No sé, yo creo que la literatura al final la construyes irremediablemente con una mezcla casi inextricable, ¿no?, de memoria, de observación y de imaginación. Digámoslo así, pues la memoria es un poco el registro que queda en la sensibilidad de los hechos pasados, bien sea aquellos que tú conociste directamente, pero que desde el momento que transcurre el tiempo y se convierten en memoria, ya dejan de ser un reflejo fidedigno, ya dejan de ser un acta, ya empiezan a ser ya dejan de ser un acta notarial o una foto, si es que alguna vez lo son, ¿no? Si es que alguna vez alguien es un observador lo bastante objetivo como para levantar en ese momento, ¿no?, en ese momento que decía Walter Benjamin del relámpago, ¿no?, que la historia relampaguea en un segundo y a partir de ahí ya se convierte en relato hecho desde la posteridad, ¿no? Pues ese relato hecho desde la posteridad, incluso partiendo de la base de que fuera una observación completamente objetiva, en la elaboración memorialística se convierte en una recreación que tiene una elaboración, ¿no? La otra parte es esa observación, que sería lo que uno escribe respecto de lo que está viviendo en el momento, respecto de lo que está viendo en el momento, respecto de lo que percibe en sus sentidos, analiza su entendimiento y cree que puede proponer como una apreciación fidedigna de la realidad presente. Y, por otra parte, yo creo que no hay literatura sin una vocación de trascender lo primero y lo segundo, es decir, de construir lo que podría ser, lo que no fue, pero habría podido ser, lo que no sabemos si será, pero nos gustaría que fuera, lo que no somos, pero ojalá fuéramos. Es decir, la literatura sin eso no existiría, ¿no? Se limitaría simplemente, bueno, pues a un mal remedio de la historia y a un mal remedio del periodismo o de la labor notarial, ¿no? Por poner todavía un ejemplo menos airoso en términos artísticos, ¿no? Y claro, al final todo eso se mezcla y también se mezcla, por mucho que uno quiera tomar distancia, la intención del narrador, las adscripciones del narrador, las filias, las fobias del narrador, ¿no? Lo que yo creo es que la literatura ofrece tanto respecto de ese ejercicio de invención de lo que podría ser, pero no es, como desde ese ejercicio de observación de lo que es, como de narración, acopio o recuento de lo que fue, creo que sin ser una herramienta objetiva, sin ser una herramienta imparcial, sin ser una herramienta limpia de toda sospecha, porque no hay ninguna conducta humana que esté limpia de toda sospecha. Eso, más vale que lo aceptemos. El abogado más vale que lo aceptemos. Tu cerebro de abogado. Cualquier ser humano que se observe a sí mismo un poco, al que realmente conoce, que es a sí mismo, o al que conoce más que al de al lado, sabrá que no hay ninguna conducta humana que esté absolutamente libre de sospecha, ¿no? Bueno, pues digamos que aunque todo eso está ahí, la expresión artística y en particular el relato literario tiene una posibilidad que yo creo que es en cierto modo una reparación y una alternativa al relato que construimos social y políticamente, que es un relato en el que siempre está la influencia del poder,
siempre está la influencia del vencedor, siempre están las aspiraciones de quien no tiene el poder a ocuparlo y desplazar al que lo ocupa, y en definitiva eso genera toneladas de propaganda. Toneladas de propaganda que además suelen estar trufadas de adscripción ideológica, partidista, de militancia. Y claro, todo eso construye un relato potencialmente mucho más pobre que el que se puede construir desde la independencia, desde esa soledad y ese desamparo que tiene el escritor, ¿no? Yo cada día que pasa aprecio más mi condición de autónomo, mi condición de habitante de la intemperie, mi soledad absoluta. Es decir, yo no tengo ni quien me defienda, ni quien me ampare, por no tengo ni epígrafe del impuesto sobre actividades económicas. Yo estoy dado de alta como ceramista, porque no hay un epígrafe para los escritores. Y entonces vas a la agencia tributaria y te dice, no, este epígrafe no existe. No existe para Hacienda. Entonces, ¿cómo me apunto? Pues lo que más se parece que es ceramista, que a mí me gusta mucho, porque es manejar el barro y tal. Y al final, pues también el escritor maneja el barro del idioma, ¿no? Sí, yo estoy dado de alta como ceramista, porque que me parece un mensaje bueno que nos manda la agencia tributaria, ¿no? ¿Tú lo dices? De nuestra soledad, de nuestro desamparo, de nuestra que nos mande algo bueno. de nuestro radical aislamiento, porque desde esa soledad, desde ese desamparo, desde no esperar nada del poder, ni por tanto tener que ofrecerle nada, es desde donde yo creo que la literatura puede ejercer una función realmente valiosa también en cuanto a la construcción de la memoria, que podemos pensar que es un lujo, que podemos pensar que es un artículo que no es de primera necesidad, pero dejaremos de pensar eso cuando leamos con un poco de detenimiento los periódicos de cada mañana y veamos cuántas páginas, cuántas diatribas, cuántos discursos tienen que ver con cómo recordamos desde la guerra civil hasta el terrorismo de ETA, hasta, como nos descuidemos, en algunos sitios la configuración de la corona catalano-aragonesa hace 1000 años. Esas cosas que supuestamente pertenecen a un pasado remoto. Hay espacios de conversación pública relevante y de decisión que están permanentemente ocupándose de esas cuestiones, ¿no? Absolutamente. ¿Y la memoria entonces para ti, Santiago, pensando en...? Pues es tan mala que estoy tratando de recordar cómo estoy inscrito ante Hacienda y la Seguridad Social y no... Porque te lo han hecho, porque... Vamos a descubrir Sí, que no alguien hace lo ha ni hecho. la declaración. Alguien lo ha hecho y no sé qué ha puesto. No sabía que había que poner algo ahí. Pero en mi caso la memoria es más... Bueno, lo que ha descrito muy bien Lorenzo, como esta soledad del narrador ante su propia misión de las cosas y su individualidad entre los discursos colectivos y del poder y del rebaño. En mi caso es, creo, peor, porque yo siempre he sido extranjero. Crecí en México, volví a mi país, que es el Perú, ya como un extranjero que hablaba raro. Volví a irme, llevo más tiempo fuera de él que dentro de él. Soy un extranjero aquí y ya entendí que lo voy a hacer siempre, pero cada vez lo soy más allá también. Entonces en mis libros hay mucho que creo que es una necesidad casi terapéutica de personajes que están buscando cuál es su historia, cuál es su origen, de dónde vienen ellos. Y frecuentemente, como en Y líbranos del mal, este chico ha crecido en Estados Unidos, es un emigrante, hijo de emigrantes, que vuelve al Perú a buscar su historia. Tengo otras historias que conectan, por ejemplo, el fascismo de los años 70 en Argentina con el de los años 30 en Europa. Y siempre estoy buscando raíces, siempre tengo personajes buscando a sus padres y a sus raíces, que en el fondo son yo buscando un sentido, porque cuando eres emigrante descubres que hay una cosa que es lo que tú eras, otra cosa que es lo que tú quieres ser y otra cosa que es lo que ven los demás, que normalmente no tienen nada que ver con ninguna de las dos. Y mis historias sean... Y digamos, si todos nos contamos una historia, todos somos de una... Esto también lo has dicho tú ahora, todos. El poder cuenta historias para que las comunidades tengan un sentido de pertenencia y de saber de dónde son, ¿no? Para que todos los que son de izquierda o de derecha o de un sitio o de otros asuman esa historia como suya y formen parte de ese colectivo. Es muy difícil saber cuál es la mía
Y sin embargo, esa es una buena mirada para un escritor, porque es forzosamente independiente, incómodamente independiente. Incómodamente para mí, en primer lugar, que nunca termino de coincidir con ningún bloque étnico ideológico. Y creo que está bien eso para las historias. Mis personajes siempre son gente que no termina de encajar, de encontrar su lugar en el mundo y que está buscando ese lugar en el mundo. Y esa mirada es muy buena para escribir, porque yo creo que eso es un poco lo que hacemos los escritores, nos ponemos fuera de la realidad, como si no formásemos parte de ella y tratamos de buscarle un sentido como si lo tuviera, porque al final en realidad, ¿qué es la realidad? Es más grande de lo que tú puedes dar sentido, ¿no? Escribir una historia es jugar a ser Dios, es jugar a pensar que las cosas tienen un inicio, un nudo y un final, cuando la realidad es un montón de cosas que pasan a menudo erráticamente y luego te mueres. Y sin embargo es muy duro vivir así. Necesitamos un sentido. Y cuando no lo tenemos, pues los escritores tenemos la ventaja de que lo inventamos. Lo inventáis. Lo construimos, ¿no? Lorenzo nos ha dicho que cuando escribió Castellano estaba seguro de que solo su madre lo iba a leer. Y luego, desde luego, no ha sido así, sino muy al contrario. En tu caso, un libro como este, que, como dices, estuvo incluso rodeándote la historia a través de otras personas, ¿cómo se ha recibido en ese entorno? Yo estaba seguro de que mi madre lo iba a leer. Algunos primos también. Algunos primos también. ¿Y ha tenido algún tipo de repercusión para ti? No tanto en lo personal, yo ya estoy acostumbrado. Es muy extraño ser escritor también, porque tú, bueno, casi todos, tomamos cosas de gente que conocemos, tomamos pedazos, no cuentas la historia de alguien que conoces, pero sí tomas pedazos de su vida y de otra vida y de tu vida y los mezclas. Entonces, cuando alguien que tú conoces reconoce su historia en el libro, cuando en efecto es su historia, cree que lo estás exponiendo, pero cuando no es su historia, cree que lo estás difamando. Es muy difícil no sé si te ha pasado algo parecido, pero es muy difícil explicarle a alguien que encuentra pedazos de su historia en el libro lo que hacemos. Suena casi ilegal cuando lo estás tratando de explicar, porque tomar historias y mezclarlas, todos los consideramos natural cuando leemos el libro. Pero para esa gente es su historia. Y siempre normalmente pasan unos años, nos tomamos un café y todo el mundo se relaja. Cuando ven que no son reconocibles, que no les ha pasado nada, que nadie les ha dicho, eres tú. Pero nadie sabe, ¿sabes? Cuando tú lees cosas de tu historia, tú crees que todo el mundo sabe de tu historia porque tú sabes de tu historia, porque tú estás pendiente de ella. Te ves ahí como expuesto. Esto ha pasado en este libro, ha pasado en todos. Y frecuentemente también tenemos muchos líos. Mis libros tocan temas muy oscuros, quizá precisamente porque estoy fuera y no tengo la presión de alguien que viviría ahí, que vive ahí para contarlos. Y llevaba de hecho 5 años sin publicar una novela cuando saqué esta, y esta ha tenido vetos en librerías. ¿Ha tenido vetos? Sí, una cadena de librerías mexicana lo vetó y en Perú tuvimos una manifestación, Anda. en una presentación, y tuve que salir escoltado de otra. Y entonces descubres que lo mismo que pasa con la gente pasa con el país, con una sociedad en la que estás tocando temas, estás jugando con fuego, porque tú estás lejos del fuego. Y eso también es parte de la vida de un extranjero. Con lo cual volví a preguntarme si quería presentar otro libro después de sacar este. Pero creo que eso también significa que estás haciendo el trabajo, que estás tocando los temas que incomodan. Y eso es algo que a mí me interesa. Me gustan los libros que te sacuden de tus clichés o de tus versiones anteriores y que te incomodan, que te inquietan, porque a lo mejor te hacen ver cosas que no quisieras ver de ti mismo como persona o como sociedad. Y desafortunadamente tengo un gran éxito en eso. Sí. Habéis hablado ahora incidentalmente, y antes lo ha mencionado Lorenzo, de algo que también creo que, hablando de daño, es muy importante. Cuando vosotros, desde esa elaboración de la memoria, estáis tratando el daño, lo estáis
pues, ayudando a construir la memoria de ese daño, es muy importante la reparación, o se debe llegar a la reparación, ¿no? ¿Eso es un objetivo presente directamente cuando escribes? Bueno, es una aspiración, ¿no? También hay que quizás ser consciente de las propias limitaciones, ¿no? De las limitaciones que tiene la literatura como herramienta de testimonio y también de intervención en la realidad, y las limitaciones que tiene cada escritor, ¿no? Pero es verdad que, por otra parte, es una herramienta que puede ser poderosa y a veces lo descubres en los efectos adversos que mencionaba Santiago, ¿no? Yo lo he vivido también porque todos hacemos lo que él dice. Hombre, yo me parece que yo los trozos de la realidad, quizá a lo mejor es por mi formación jurídica, los troceo más, es decir, hago más picadillo de los trozos de realidad, los revuelvo de tal manera que a la gente le cuesta bastante reconocerse. Pero así y todo, no estoy exento de problemas, ¿eh? A mí una vez, con El alquimista impaciente, me vino un señor que trabajaba en una central nuclear a decirme, porque alguien además lo había azuzado contra mí, que me iba a demandar por difamación. Por ¿En esa El novela. alquimista impaciente? Sí. Se reconoció en la víctima, que es un hombre de una vida pues no precisamente ejemplar, pero se reconoció de una manera muy... Me dijo, es que yo también me dedico a la protección radiológica. Digo, ¿Pero tú lo conocías? no lo conocía, además. Se dio la circunstancia de que no lo conocía este hombre. Pero él se identificó porque era un puesto... A ver, cuando... Pero perdón, no tenía su nombre el personaje. No, nada. Mira, te voy a contar... O sea, corrió hacia ti para gritarte él a ti. Lo azuzaron. Pero él te gritaba a ti que él era el personaje, que tú no creías que era el personaje. Un mi enemigo, ¿no? Que dirían, un mi enemigo que dirían en el siglo de oro. Me lo azuzó y tomó dos anclajes. En la novela aparece muerto un empleado de una central nuclear. Y además su vida es oscura y está metido en cosas delictivas. Y claro, pues una central nuclear, como al final las novelas y sobre todo las policíacas tienen la pega de que han de ser concretas, tú no puedes decir es un empleado de la central nuclear, pues se dice lo que hace. Y yo elegí una función que es una función que además luego se inserta en la trama, no voy a hacer destripe de la novela para que no lo haya leído, ¿no? Que es gran novela. responsable de protección radiológica. Bueno, pues me agarran al responsable de protección radiológica de una central, le empiezan a calentar la cabeza y me lo echan encima. Y además le dicen, y fíjate, tiene un BMW como tú. Digo, hombre, un BMW, porque eso lo acerté de chiripa, yo a este hombre no lo conocía. Y aún así me lo echaron. Yo, cuando me lo echaron, le dije, mire, yo creo que le están manipulando. Él está manipulando a alguien que no me quiere bien, le va a hacer a usted gastarse el dinero. Si usted me demanda, pues yo me defenderé. Es una ficción, está vertido en la primera página de la novela, las coincidencias no son relevantes y, bueno, usted se gastará el dinero y yo no. No, además, si se ha reconocido una persona... Y al final conseguí disuadirle de buena manera, de buena manera conseguí disuadirle. pero, por ejemplo, otra vez, otra cosa que hice yo, pero bueno, parece que me estoy escapando de la pregunta, pero no, vamos a acabar yendo a la pregunta. Precisamente la intervención que tiene la literatura, ¿no? Yo escribí una novela que se llama La estrategia del agua, que está remotamente inspirada en un crimen real. Pero yo cambié muchas cosas, muchísimas cosas. Empecé a cambiar aquí, allá, para hacer, no sé, pues, qué sé yo, hay un niño, pues yo hice que fuera, no hay una niña, pues hice que fuera un niño, en fin. Empecé a cambiar muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en esa historia real hay una inductora, un intermediario y un autor material. Y eso es un crimen que está juzgado, sentenciado. La inductora y el intermediario están condenados por sentencia firme y cumpliendo pena por asesinato de bastantes años, ¿no? Pero bueno, menos mal, me vino a iluminar Dios y en el ejecutor material, el esquema lo repliqué, pero que es un crimen por encargo, pero vamos, como se dan muchos crímenes, que hay una persona que es inductora, no tiene contactos en el mundo criminal, conoce a alguien que sí los tiene, con quien tiene confianza, y ese alguien busca al ejecutor, ¿no? Bueno, pues claro, como había cosas que sí que se reconocía más o menos que la historia era la inspiración, y además hasta lo dije abiertamente, dije, no he pretendido ficcionar esta historia, porque si lo hubiera pretendido pues lo habría hecho, pero me inspiraría. Oye, pues me escribió la pareja del imputado por el crimen, como autor material. Y además me vino a decir tal, porque esto es injuria. Y además con el agravante de que a este hombre finalmente lo absolvieron por falta de pruebas. Entonces, menos mal que cuando yo hice la ficcionalización de esa historia, en el que más cosas cambié fue en el autor material.
en el que más cosas cambié. De hecho, se parecía muy poco. Le dije, mire, le pude contestar a esta mujer, mire, dígale a su pareja y tal, esto es una novela, yo aquí no estoy hablando de ningún caso real y podrá ver, pues, qué sé yo, pues él era colombiano, el otro era serbio, en fin, había muchísimas modificaciones, ¿no? Es decir, que incluso haciendo este picadillo de realidad, la literatura puede traerte disgustos potencialmente y eso tiene algo que ver con lo que planteabas en tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer la literatura respecto de, hablas tú, reparación del daño, que es una transformación de la realidad en el fondo, ¿no? Es decir, tienes una realidad que es un daño, si conseguimos mitigarlo, paliarlo, aliviarlo en algún sentido, estamos haciendo una transformación de la realidad, aunque sea modesta o modestísima, ¿no? Pues mira, esto es algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, cuando un investigador criminal resuelve satisfactoriamente un caso en el que, por ejemplo, se produce una circunstancia que cada vez nos vamos a encontrar más, que es la desaparición del cadáver. Cuando hay una desaparición de una persona con razones suficientes para pensar que a esa persona la han asesinado, le han quitado la vida, y él no aparece porque el autor del crimen ha tomado las diligencias necesarias para que el cuerpo quede bien escondido, porque el cuerpo, si aparece, es una prueba incriminatoria. Al final, con el avance de las técnicas forenses, son muchas las cosas que se pueden encontrar en un cadáver. Por eso los hacen desaparecer, por eso los descuartizan, por eso los tiran a la basura, por eso hacen todas estas cosas, ¿no? Y por eso dicen que se le murió accidentalmente y luego la descuarticé. Sí, sí, que es sí. una cosa que, Como si fuera lo más normal. que en algún momento habrá que cambiar el Código Penal y decir el que descuartizare a una persona y la tirara en la basura, pues cumplirá 20 años igual, como si lo hubiera matado, ¿no? Y la próxima vez que se le muera a alguien accidentalmente, pues que llame a su familia y que la enterren piadosamente en lugar de meterla en bolsas de basura y tirarla así con contenedores, que esto no es una cosa que haya pasado alguna vez, esto ha pasado ya bastantes veces, ¿no? Yo siempre lo hago cuando se me muere algo. Claro, por eso. Pues, lo descuartizo y lo... No, pero esto ha pasado ya bastantes veces. No, en las hemerotecas recientemente tenemos varios casos muy recientes. Varios. Que son Y indignantes. además el razonamiento es este, ¿no? Se me murió accidentalmente, estábamos ahí, nos entusiasmamos y tal, y cuando vi que estaba muerta, pues la voy a descuartizar, la voy a tirar a la basura, hombre. Como tiene muy poca pena ese delito, Claro. eso es un delito, pero es un delito, tiene Pero muy es que poca pena, pues le resulta económico, ¿no? Bueno, cuando ese investigador, en un caso de estos, en los que además el criminal ha tomado muchas precauciones, a lo mejor buenas, pensemos en un caso real, Diana Kerr, el asesino tomó muy buenas precauciones, conocía muy bien el terreno, la echó en una cisterna en un lugar inaccesible, que solo conocía él. Bueno, pues realmente lo que hace el investigador, que consiguió primero imputar a este hombre, después detenerlo con fundamento para ponerlo a disposición judicial y después hacer un interrogatorio de este hombre sin tocarle un pelo, y con su abogado delante todo el rato, que es como pasa en España. En otros países hay otras técnicas, pero aquí sin tocarle un pelo y con su abogado delante todo el rato. Pero tenía el investigador, los investigadores, que era un equipo bastante grande, un relato construido que al final llevó a este hombre a decir dónde estaba la chica. Lo que tú le llevas a los padres no es su hija resucitada, su hija está muerta. Muerta, violada, vejada, menospreciada como ser humano. Todo eso está ahí. Pero, de repente, tener un relato que cierra ese círculo hasta el hallazgo del cadáver permite, desde sepultar humanamente los restos de su hija hasta empezar a construir el duelo. Podemos pensar que se ha hecho una labor policial, es una labor policial, pero también es una labor narrativa. Es decir, se ha hecho un relato de esa historia de la que había un trozo crucial escatimado y ese relato restituye la historia en su integridad. Y tener la historia en su integridad, claro que tiene un efecto reparador para esos dos padres, que pueden empezar a construir un duelo de su hija y finalmente vivir de por vida con una tragedia irremediable, pero infinitamente menos insoportable que si nunca hubiera aparecido. Él no sabe, claro. Pues yo creo que, valga la metáfora, que es un poco truculenta, pero creo que cuando tenemos una historia que tiene partes escamoteadas, cuando restituimos esas partes escamoteadas con honestidad, con eficacia y con capacidad de conmover y de ser creíbles, claro que estamos reparando algo. Claro que estamos reconstruyendo una parte de la fractura
que en el cuerpo social, que en las personas implicadas tienen ciertos acontecimientos. Pienso, por ejemplo, en los dos casos que aquí se barajan todo el rato, que es la guerra civil y el terrorismo de ETA. Curiosamente, además, a mí hay una cosa que me fascina de esto, que es que la gente que te dice, vamos a dejar ya el terrorismo de ETA, hay que ahondar en las fosas de la guerra civil hasta 300 metros de profundidad. Y la gente que te dice, hay que recordar estas muertes de ETA para que no se olvide, pero estos 15.000 que están aquí enterrados en esta cuneta, es muy caro, ¿no? Bueno, sí. Es así, tenemos este país, ¿no? Yo además no lo entiendo, porque de verdad, yo no sé, al margen de mi... yo tengo además una cierta conexión personal, ¿no? Mi familia, mis familias vivieron la guerra civil y además algunos personajes de mi familia estuvieron cerca de situaciones atroces de la guerra civil. Además, situaciones atroces provocadas por los dos bandos. Claro. Mi abuelo paterno vivió la durísima represión nacional en Murcia, donde él tuvo que huir con su familia y demás. Mi abuelo materno vivió las sacas de otoño del 36 en Madrid, y además como policía que tenía encomendada la custodia de presos que no estaban condenados a muerte, que estaban condenados a 3 años, a 5 años, a 6 años, y llegó una partida de 30 hombres armados con armas largas, y estaban un compañero suyo y él con una pistola, y les arrancaron los presos. Y mi abuelo vivió siempre pues, con el trauma de que le habían arrancado unos presos que tenían derecho a vivir después de cumplir su condena y los habían fusilado en Paracuellos, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues yo he vivido toda mi infancia y toda mi adolescencia en una colonia militar. Desde que yo tuve uso de razón, me contaron que podían matar a mi padre, que podían matar a cualquiera de mis vecinos y que dependiendo de la técnica que emplearan, nos podían matar a los que pasábamos por allí. Claro, cuando eres niño dices, esto hay muchas colonias militares, ¿por qué va a ser aquí? ¿Por qué va a ser mi padre? Bueno, no fue mi padre, por suerte para mi familia, pero sí fue un vecino mío, que aparcaba el coche donde lo aparcaba mi padre. Y fue él solo, afortunadamente. Pero fue un milagro, porque a ese coche subían con regularidad sus hijos y porque el trayecto hacía todas las mañanas, que por supuesto el Comando Madrid lo conocía perfectamente, porque estudiaban todas las rutinas, pasaba por 2 colegios a la hora de entrada a los colegios. Claro. Y le pusieron una bomba de péndulo que quiso la providencia, que no estallara al pasar por el primer colegio, que no estallara al pasar por el segundo colegio, y que estallara al lado de una parada de autobús en la que solo esperaban 3 chicas de 15 años a las que solo les llenó de metralla las piernas. Y vivieron para contarlo. Claro, cuando tú vives eso con esa conexión, y en mi caso lo he podido ver con personas que están a un eslabón de distancia, dices, ¿qué tiene que haber en la cabeza de alguien para decir, yo sustento, albergo y propugno una ideología que me permite ver abominable esto si lo hacen los otros, claro, pero encontrar todo tipo de convalidaciones si lo hacen mis afines? Sí, sí. Y al final, en ese juego del escondite, estamos perdiendo no solo la posibilidad de construir consensos del conjunto de la sociedad, sino que también estamos promoviendo terribles injusticias que prorrogan el daño, que prorrogan el dolor. Y pienso, por ejemplo, en el retrato que está haciendo la ficción, tanto de la guerra civil como de ETA. Hay como un lugar común respecto de la guerra civil. Hay muchas novelas de la guerra civil, muchas películas de la guerra civil, está todo contado en la guerra civil. El que conoce mínimamente la historia de la guerra civil española sabe que de la guerra civil española, en la literatura española, está contado un 1%. No está contado nada. Hay millones de cosas que no están contadas. Yo personalmente conté una pequeña historia, que es la de la sublevación en Barcelona, y me han escrito catedráticos de historia para decirme, oye, en cierto modo, has rellenado un trabajo que no hemos hecho. Es decir, a este señor, que es el protagonista del libro, José Aragüén Roldán, general de la Guardia Civil en Cataluña, que salvó la Generalitat el 19 de julio del 36, es que no lo ha estudiado nadie, ni siquiera la historiografía. Y dices, ¿y por qué está escamoteada esa historia? Es interesante hacerse la pregunta. Es interesante hacerse la pregunta, porque está escamoteada por unos, por otros, por la memoria republicana, por la memoria nacional, por la Generalitat. ¿Por qué?
¿eh? Cuando te haces esas preguntas y les intentas dar respuesta, llegas a conclusiones que te llaman la atención, ¿no? O, por ejemplo, el tema de ETA. Pues, oye, en la ficción que se está haciendo sobre ETA, yo estoy viendo un relato muy intenso respecto del dolor de los vascos. Y me parece muy bien, ¿eh? Es de justicia. Y además hay muchas historias ahí. Y de nuevo, quedan muchas más que se han contado, ¿eh? Aparte de la de Maixabel, la de la línea invisible y las que pueden contar a través de la ficción patria, hay 30.000 más, ¿eh? Yo tengo unos cuantos amigos vascos que te sientas con ellos a hablar 3 horas y te cuentan 30.000 más. Pero es que ETA solo produjo dolor entre los vascos. El término municipal donde ETA asesinó a más personas es mi ciudad, Madrid, a mucha distancia de San Sebastián. Esto no es una historia de los vascos. Y por otra parte, ¿qué vamos a contar? Sí, hubo un terrorismo, luego iban a la cárcel, las familias sufrían, los vecinos... No, perdóname, yo quiero saber más. Yo quiero saber por qué durante más de medio siglo 300.000 personas apoyaron que se asesinara dolosamente a niños. Sí, sí. Y quiero que me cuenten por qué, aunque esas 300.000 personas seguían dispuestas a apoyar eso, porque seguían dispuestas, ya no sucede. No es que de repente estallara una tormenta y de repente escampara, que es un poco el relato que ves en algunas ficciones, ¿no? Estaba ETA, han parado. No, perdóname, salió de algún sitio y terminó por alguna razón, que no se nos está contando. Lo que pasa es que yo creo que nuestras ideas sobre las cosas no tienen que ver con las cosas, sino con qué amigos queremos tener. Usamos los análisis de la realidad, nuestras opiniones sobre las cosas para juntarnos con gente que nos gusta. La gente que opina otra cosa, no queremos hablar. De hecho, no leemos el periódico para informarnos. Leemos el periódico que ya sabemos qué es lo que piensa, Para que para corrobore. tener munición. Sí. Para que corrobore. Porque no sabemos muy bien por qué pensamos lo que pensamos, pero lo leemos en el periódico y luego vamos al bar y se lo gritamos al de al lado porque lo hemos sacado del periódico. Y esa parte de pegamento social de la verdad y de nuestros análisis de la realidad es mucho más importante que la objetividad, digamos, ¿no? O que el ajuste a la realidad. Y yo creo que por eso son importantes las novelas, porque te obligan a situarte. No son opiniones, son narraciones. No te dicen si está bien o mal lo que tú piensas. Y suena al coro. Te ponen es decir, si están en bien los hechas, zapatos, suenan todas las voces. Sí, te ponen en los zapatos de la gente que vive las historias para que tú entiendas todas esas emociones. A mí me interesan además en particular los malos de las historias, los abusadores, bueno, y también por el lado de la novela negra, te interesan, porque son los que me parece que te producen más preguntas incómodas, ¿no? ¿Por qué alguien se convierte en un monstruo? ¿Por qué alguien se convierte en un abusador, un asesino, un terrorista, un militar, un conquistador? Y creo que si construyes bien ese por qué, desafías a las versiones consoladoramente chatas con las que hacemos amigos, pero nos escaqueamos de tener que dar una explicación sobre las cosas. Lo habitual es llamar a los de Sendero Luminoso o a los etarras, en el caso de España, psicópatas, llamar loco al que no queremos entender. Narrativamente es muy pobre, la verdad. Y no significa nada. Claro, entonces, tu explicación es que un montón de gente en un momento se volvió loca. No. Y hizo locuras y luego dejó de hacerlas. No funciona, pero es consolador creerlo. Es reconfortante pensar que tú eres el que está bien y otros son los que están locos. Yo creo que uno escribe novelas, o por lo menos a mí me interesa escribir novelas para desafiar esa simpleza de las realidades, para decirle al lector, tú podrías haber sido este. Si tú hubieses vivido aquí, en estas circunstancias y de esta manera, el monstruo podrías haber sido tú, porque es alimentado de cosas que tú también tienes dentro. Y eso me parece inquietante. Yo siempre creo que escribo historias de terror, pero no... Los monstruos, los fantasmas, los vampiros no están en el mundo paranormal, ¿no? Sino en la historia de los países, en la cabeza de las personas. Tienen que ver con lo que nos podemos hacer unos a otros, creyendo que estamos haciendo el bien incluso.
Y fíjate, esa idea que has planteado me parece que es muy importante, ¿no? Eso de no escribir para hacer amigos o para hacerte más amigo de tus amigos, ¿no? Yo creo que eso incluso puede ser una buena prueba del algodón. Yo, no sé, mientras te escuchaba, pensaba, hablando de este tema que comentábamos hace un momento, ¿no? Yo el año pasado publiqué una novela sobre ETA y sobre la lucha contra ETA y tuve muchas respuestas, pero tuve dos que me parecieron especialmente esperanzadoras para mí como narrador, ¿no? Recibí algunos mensajes de personas que me afeaban, y alguna airadamente, que cómo podía alguien que ha sido distinguido por la Guardia Civil con el título de Guardia Civil Honorario relatar pasajes de tortura como los que relato en la novela, ¿no? Y bueno, la respuesta era fácil. Digo, ¿cómo puede un amigo decir la verdad? Digo, entre otras cosas, porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo por la que se condenó y además expulsó del cuerpo a un general de la Guardia Civil, entre otras cosas, ¿no? También es verdad que por las mismas cosas y peores, en otros países no ha pasado nada. No, o sea, por ejemplo, todos sabemos que a ese general, cuyo nombre además recordamos y que además, pues oye, falleció recientemente, y eso siempre pues, es algo lamentable, ¿no? Y especialmente para su familia, ¿no? Pues todos sabemos que ese hombre recibió una condena y demás por, además, una muerte de 2 personas. Hay un señor que se llama Massu, que estaba un general del ejército francés, que torturó a miles de personas y decidió acabar con la vida de miles de personas en Argelia, de manera pública y notoria, y acabó sus días rico y sin que la justicia francesa le pidiera cuentas nunca. Es decir, que a veces tenemos unos complejos que, habría que revisar. Pero bueno, ese mensaje, yendo al tema o al grano, a mí me pareció un indicio positivo respecto a mi labor. Y luego yo, para escribir la novela, una de las cosas más laboriosas, lo voy a decir así, que tuve que hacer fue entrar en contacto, entrevistar, hablar, ganarme la confianza y tratar de obtener material aprovechable de personas que incluso habían estado en ETA o personas que estaban en su entorno y personas que habían roto con la organización y sus ideales y personas que no. Pues una de las personas que no había roto con los ideales que inspiraban la acción de ETA, a quien le mandé el libro como agradecimiento, me había ayudado, no lo mencioné en los agradecimientos porque me pidió que no lo hiciera, pero le mandé el libro, me mandó un informe de lectura que realmente no era decir, pues has escrito una cosa que es abominable de principio a fin, sino bueno, pues oye, lo he leído con interés, lo he leído con atención, debo decirte que me ha removido, tal, pum. Bueno, pues a lo mejor hay que probar cuando uno se acerca a una historia compleja y una historia parcialmente escamoteada, a tratar de correr el riesgo de ser menos amigo de tus amigos y hasta de provocar alguna duda en tus enemigos, ¿no? Sí, sí. Tú has hablado de daños muy importantes en nuestra historia, además, Lorenzo. También los daños que cuenta Santiago son enormes y cuenta un caso, como hemos dicho antes, muy concreto en Perú, pero en fin, que podríamos buscar cosas parecidas en todas partes a lo que respecta. Tú, si tienes una sensación, a pesar de que te hayan ido a intentar agredir y a no creo que boicotear, que haya fomentado ninguna reconciliación de nada yo. ¿no? Ni nadie que haya, o sea, ni la sensación de que de alguna manera has ayudado a poner algo que otras personas pueden reconocer ahí como su propia historia y salir del silencio. Abogados de víctimas, sí. Abogados de víctimas se me acercaron porque usan el libro para dar visibilidad a los temas. Pero creo que eso es bonito, pero totalmente colateral. Lo que hace el libro es que hables del tema. No nos toca resolverlo, ni siquiera decir cómo resolverlo. Cuando un libro ya tiene su recetario de cómo se resuelven las cosas, al menos como novela, es una mierda de novela, porque una buena novela lo que te muestra es el conflicto y te hace discutir con otra gente y te hace pensar cuál es tu posición y te hace buscar tus soluciones, ¿no? Y en ese sentido mantiene los temas abiertos, mantiene los temas visibles, mantiene los temas en la cabeza de la gente, lo cual es importante.
a mí una cosa que me impresionó, uno de los personajes de esta historia, que está basado en una historia real, estuvo en esta congregación religiosa unos años, luego la dejó porque le dio la gana, hizo una vida normal, tuvo una pareja y un día le dijo a su pareja: te voy a enseñar unos ejercicios espirituales que conozco, una especie de yoga. Y cuando lo hizo, su pareja le dijo: eso no es yoga, eso es sexo de toda la vida. Y él solo supo 10 años después que él había sido abusado. Él no tenía un nombre en su mundo para llamar a lo que había ocurrido. Él no sabía qué era lo que había ocurrido porque nuestras sociedades están llenas de tabúes, de silencios, sobre todo la suya, por supuesto. Y creo que eso hacen las novelas, dan nombres a las cosas. Puedes discutir el nombre, pero nombrarlo es el principio de esa discusión y es, creo, hasta donde podemos llegar. Solemos... por eso es que los escritores siempre parece que tenemos las soluciones para todo, porque en realidad lo que hacemos es plantear las preguntas, pero no tenemos solución para nada en realidad. Pero esas preguntas son importantes y son las que hacen que los temas salgan a la luz y sean compartidos, discutidos, debatidos por otras personas, ¿no? Bueno, ya solamente poner nombre, nombrar, que casi que más importante, ¿no? Una vez que uno nombra aquello... Y probablemente, fíjate, si el escritor pasa a proponer la solución, deja de ser escritor, porque uno puede ser varias cosas en la vida, ¿no? ¿Ceramista? Yo pienso ceramista, pero, por ejemplo, pienso en Galdós, ¿no? que reúne dos cosas. Por una parte es un magnífico testigo y narrador del siglo XIX español y de su propia época hasta su muerte, de los primeros 20 años del siglo XX. Pero también es un hombre político, ¿no? que incluso tuvo y fue periodista y tuvo posicionamientos políticos y demás, ¿no? Cuando él plantea soluciones y demás, pues ya deja de ser el novelista Galdós, pasa a ser el político Galdós, que es un personaje, bueno, pues que como político pues tendrá que competir con toda la playa de políticos, desde Churchill hasta, pues no sé, no quiero poner el extremo bajo de la escala en ningún nombre para no faltar al respeto a nadie, ¿no? Pero realmente como escritor tú miras, no sé, a mí un episodio que me impresiona profundamente de los episodios nacionales de Galdós, que es cuando describe una cosa que él vivió además, porque otras cosas las cuenta de segunda, tercera, cuarta mano, ¿no? Pero esto lo vivió. Él vivió la ejecución de los sargentos que protagonizaron la llamada Sargentada de San Gil, una sonada que hubo así revolucionaria contra el gobierno, en la que se adelantaron los sargentos del cuartel de San Gil, y por eso se llamó la Sargentada de San Gil, ¿no? Era una rebelión que estaba prevista para el mes de julio. En julio en Madrid hace mucho calor. Se ve que los sargentos se calentaron y no pudieron aguantar al día en cuestión. Se rebelaron un día y medio antes, no estaba preparado todo lo demás, los pillaron, los redujeron, los apresaron y los ejecutaron públicamente. Y tal y como cuenta Galdós eso, que lo vio además, te está contando muchísimas cosas, pero entre otras cosas la injusticia secular española, ¿no? Es decir, el siglo XIX vivió decenas de pronunciamientos militares. Decenas de pronunciamientos militares protagonizados por la flor y nata del generalato español, ¿no? Que cuando se derrotaban y demás, pues siempre se dejaban escapar, se iban a Francia, se hacían ricos, tal y cual. Pero cuando un golpe lo dan los sargentos, que son los pobres, los que no tienen patente de corso ni impunidad, se los ejecuta, se los ejecuta públicamente y además inmediatamente y de manera inapelable, ¿no? Y cómo cuenta, cómo los llevan en carros y cómo van sus novias o mujeres llorando. Claro, él dice, te está contando un problema terrible del país, esa desigualdad, esa ley del embudo, esa doble vara de medir. Pero claro, él no se pone mientras está contando ese momento, que tiene tanta fuerza, porque entre todos lo arruinaría. Es decir, y para arreglar esto de la desigualdad en España, lo que yo propongo, esto ya lo hace como político, no en su novela. Ven cómo es un sabio de la historia, si se lo sabe. Tenemos que dejarlo ya, porque ahora nos espera Guadalupe Nettel y Espido Freire.
Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer y yo creo que les debemos despedir. A pesar de que el daño deja un poco acongojado, la reparación de los textos vale la pena. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien, habéis estado. Muy bien. No sé, me pone-